Bueno, estamos grabando esta charla que vamos a tener con Dieguito hoy es viernes. Viernes. Bueno, esta es una charla que venimos planeando hace bastante tiempo, hace por lo menos, Un par de años. sí, ¿No? 2 años por lo menos. Fácil. Sí, un poco más de 2 años probablemente. Eh, bueno, que tiene que ver un poco con el hecho de la amistad larga que tenemos, el hecho de que también compartimos el taller hace muchos años en un antiguo taller que después vamos a contar un poco algo de esa historia. Derrotero. Sí, pero compartimos muchos años un taller, ahora estamos en un espacio nuevo que también lo compartimos y tenemos ganas de tener una charla respecto de que en algún punto es un poco registrar un diálogo que tenemos hace un montón de tiempo, hace un montón de años desde que nos conocemos, que también nos conocemos de un modo muy particular porque nos conocimos a través de alguien que nos presentó y que yo lo conocí después, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Que es Leo Cavalcante. Y bueno, tenemos como un diálogo que es a la vez como de amistad y también de artístico hace mucho tiempo. Sí, yo venía pensando, creo que lo interesante también de eso, que es un poco lo que se da al compartir un espacio, es Sí. Que fuimos lentamente quizás entrando en el trabajo del otro, conociendo los distintos como aspectos o espacios que el trabajo del Tal otro iba tomando y en esas charlas también como que se iba tomando otra densidad, ¿no? El diálogo. Claro, tal cual, porque nos conocimos sin saber un poco lo que hacía el Claro, otro claro. y después, más allá de que se generó como una amistad también, después en lo artístico también. Claro, pero el primer acercamiento que tuvimos fue por la parte sonora. Vos viniste al taller Claro, para porque hacer un instrumento. para hacer un instrumento, sí, sí. No, perdón, no me quiero olvidar de que también en algún punto esta charla que vamos a tener también nos interesa que después subirlo al canal del taller de Hondo, que también un poco nos parecía que era interesante un poco refrescar las ideas que tenemos intercambiando que venimos intercambiando hace tiempo. También un poco contar el derrotero de cada uno y que también un poco sirva tanto a la gente que viene al taller y que conoce tu trabajo, que conoce mi trabajo, pero también a la gente que por ahí no nos conoce o conoce muy poco. Bueno, pusimos una cosa, hicimos una especie de escenografía pequeña medio escenografía. cable del interior, cable de chascomús. Para que con dos romperlo, cuadros, ¿no? sí. Para que el mal gusto nuestro sea explícito. No, pero también creo que es para, no sé, para un poco de hacer un registro de esto que decíamos, de la charla larga que tenemos hace mucho tiempo, de las cosas que fuimos pensando también en algún punto juntos, con el tiempo que compartimos el taller, y también para la gente que tanto pasa por el taller como que por ahí les gusta, siguen tu trabajo, siguen mi trabajo. Sí, creo que también tanto en las charlas que teníamos entre los dos, o a veces ocurría que había una tercera persona o demás, se generaba una instancia de diálogo que ahí también medio que prefiguró un posible formato donde dos personas que están involucradas en un hecho concreto de hacer se pongan a dialogar, ¿no? Claro, tal cual, sí. Claro, la idea es como de los cuadros, la idea es que hubiera una especie de imagen de referencia mínima que nos sirviera a nosotros como algo sobre lo que un poco pimponear y bueno, también que flotaran un poco estas imágenes acá mientras nosotros hablamos, ¿no? Bueno, eso es un poco el motivo, la razón por la que queríamos hacer esta charla. Sí, también en el nuevo espacio dijimos, bueno, ya
tenemos un espacio nuevo que Lancemos. replica, como, de alguna manera recoge como toda la experiencia que tuvimos en el espacio que teníamos en Chacarita. Y creo que la idea de la charla, la idea era un poco, bueno, esa cosa de hablar un poco como hablamos, pero registrándolo, ¿no? Entonces también, bueno, creo que estaría bueno que por ahí, si querés vos contar un poco cómo fue tu historia un poco con el arte, cómo fue tu acercamiento, cómo fue tu desarrollo, cómo un poco llegaste a transformarte en un pintor, en alguien que se dedica a pintar, digamos, básicamente. Sí, un poco yo, digamos, en un momento tomé la decisión de tomar una obra concreta como que podría ser el inicio de un trabajo realizado con un pensamiento más consciente, con un hacer más involucrado, digamos. Que no quiere decir que previo a eso no haya trabajo, no haya un recorrido, pero creo que hay un montón de experiencias que en el hacer tuvieron una evolución o una maduración. En 2012 que hice la muestra que se llamó 21105 en la Ex-ESMA. Claro, que fue en el Conti, ¿no? Claro. Fue la obra esa del Conti. Claro. Que fue una instalación que yo tomo eso como un poco como para arrancar a hablar de algún lado, ¿no? Claro. Y que fue una instalación de pinturas a partir de una investigación que habías hecho. Claro. Sobre los archivos de ahí de la ESMA, ¿no? De la ESMA. Yo planteé, me acerqué con la idea de querer participar del espacio nuevo que se abría con las salas del Conti en ese lugar y poder aportar desde un trabajo pictórico, artístico, a lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro. Y eso me permitió también poder utilizar toda mi experiencia en el campo de la realización escenográfica, que es digamos, una labor que yo llevo a cabo hace muchos años, y combinarla digamos, llevarla a un campo más del nicho artístico, en relación a ciertos sucesos acontecidos en la Ex-ESMA, ¿no? Claro. Entonces se transformó de alguna manera en un trabajo que implicó una investigación y una puesta a punto y un desarrollo de 1 año y medio, poco más, poco menos, y fue un diseño específico para esas salas. Cosa que fue interesante porque después tuvo un derrotero de 10 años donde yo fui llevando, la obra fue pedida o invitada a participar en distintos lugares, en distintas salas de exposición. Porque es una instalación grande esa. Es una instalación grande. Son pinturas muy grandes. Sí, que yo transformé lo que originalmente era un dispositivo escénico. Ajá. Que es de alguna manera lo que los escenarios tienen, que se llama parrilla de escenario, que es de donde cuelgan los telones. Claro. Y a partir de ese dispositivo desarrollé pinturas que se desglosan en 5 capas de telas transparentes, Claro. o semi-transparentes, donde cada tela tenía un registro distinto de la pintura, ¿no? Okay. Y eso conformaba de alguna manera un retrato con más o menos figuración, y lo integraba a un recorrido espacial. Claro, porque quiero decir, son retratos de mujeres que dieron a luz. Claro, que dieron dentro de cautivas ESMA. en la ESMA, que por lo menos, o sea, yo hice, por eso de ahí el título, ¿no? 21105 eran 21 casos confirmados, Sí. que habían estado ahí detenidas y dieron a luz,
y 105 era en ese momento la cantidad de identidades restituidas a los hijos de esas mujeres que habían sido dados a distintas familias, claro. ¿no? Que habían sido, bueno, apropiados. Claro. Lo interesante de eso también que la muestra a lo largo de los años fue transformándose porque la cantidad de esas restituciones se fue ampliando, claro. Entonces iba transformándose. O sea, vos tomaste como unos casos puntuales, claro. Que no fueron todos. Claro. Y bueno, eso igual, por eso también para mí esa obra es tan como una piedra angular, fue la que te abrió fundacional, un punto porque me hizo también poner propio. Sí, y me hizo revisar un montón de cuestiones procesuales y de acercamiento material y de cómo yo vivía, ¿no? el hecho de pintar de maneras que antes no habían estado ni siquiera reflexionadas, ¿no? Claro. Pero lo hizo desde el hecho del hacer. No previamente, incluso si yo compartiera cómo fue el primer proyecto que acerqué, no tiene nada que ver con cómo terminó la... cómo terminó. Y para mí eso fue muy... Es un hecho que lo sigo hoy constatando en el propio trabajo, y cómo fui también pensando el trabajo de que hay cosas en relación a la imagen que no se pueden pensar previamente. ¿No? Que tienen que estar dadas con los propios elementos que están siendo puestos en funcionamiento, ¿no? Claro, lo loco, pienso yo que por ahí la gente que vaya a ver esto que estamos charlando, estamos hablando de esa obra y por ahí es tan distinta a la obra que estamos viendo tuya, que es esta. Sí. Bueno, ahí... O sea, cómo se llega como de un punto al otro es... por eso yo creo que... Curioso, ¿no? Yo en mi caso personal no creo que sea algo que le ocurra a todo artista, de que fui modificando, desechando muchas cosas, y cosas que fueron sobreviviendo fueron tomando otro carácter, los procesos o los acercamientos frente al trabajo, ¿no? Okay. Y como que esa etapa del Conti tuvo, te diría que 2 trabajos más en esa sintonía o en ese tipo de proceso de acercamiento frente a una idea para darle cuerpo, que estaba muy relacionado con la idea de una investigación de archivo, claro. Una idea de la imagen en cuanto a constelación de un poco significaciones históricas que se agrupan en una superficie, que se van superponiendo y que de ahí se va extrayendo distintos significados. Y lo veo hoy y hay un montón de ese proceso que se fue desarmando y fue siendo dejado de lado por otras cosas que de ahí emergieron y que en parte tocan como tangencialmente algo de lo que ahí ocurría, pero ya en otras coordenadas, ¿no? Claro, porque tengo la sensación, como viendo un poco de afuera, que después gradualmente te fuiste como, un poco gradualmente y un poco no, también se fue como, la obra se fue como corriendo sin perder la imagen de cierto registro, podríamos decirlo como de una especie de figuración que no es, que es casi, podríamos decir que es como una especie de realismo, pero ¿cómo decirlo? Como que es como iconográfico, digamos, ¿no? Como que hay una conciencia respecto de que la imagen es una especie hay una distancia con la imagen, ¿no? Como si fuese una especie de realismo, pero que no está comprometido de un modo, podríamos decir, como, no sé, como emocional con el realismo, ¿viste? Sí, yo a veces lo pienso en términos de, digamos, la superficie de la imagen es un campo de resonancia, ¿no? Por eso también es muy importante y cada vez más
el aspecto de, o cierto aspecto, cierta idea de la duración, ¿no? Ajá. Pero hay una primera capa, o sea, la superficie final, digamos, tiene que ser algo, a mi entender, que, digamos, no es que tiene que ser, pero es algo que capta la mirada, ¿no? Capta tu atención. Por eso cada uno después resuena con distinto tipo de imagen, ¿no? Sí. Pero a mí me interesa que rápidamente haya un atrapar la mirada y que una vez pasado esa instancia empieza a trabajar realmente lo que ocurre en la imagen, ¿no? Que quizás es de otro orden, Claro. no necesariamente de lo que en principio te llamó la atención, ¿no? Claro, son como por imágenes. eso, digo, ahí lo que vos decías de la figuración es donde opera rápidamente, ¿no? Claro. Claro, hay un uso de la figuración que no es el uso del, por ejemplo, así como, por eso decía lo de iconográfico, como en el sentido que hay como una especie de como un mecanismo, digamos. Claro. ¿no? Como mecanismo. Sí, y creo que eso que decís, como volviendo a lo del Conti, de alguna manera en mi accionar lo que sobrevivió de eso fue ese mismo juego que se daba en las imágenes, en estos retratos de las mujeres que no terminaban de ser retratos a la manera tradicional de reconocimiento de la persona, sino que eran por decirlo de alguna manera, una trampa para tomar la atención, Sí. y que después realmente empezaba a ocurrir el accionar de la instalación, que era ver el espacio Claro. a través de eso, ¿no? Claro. Y donde a nivel pictórico sobrevivía mucho en la figuración la mancha, las instancias del proceso de construcción de la imagen, la utilización de, en ese caso, la escala de valores de claro-oscuro en contraposición a todo lo que pasaba alrededor. Perdón, y también hay algo de ahí en relación también a esto como la cosa como de sistemas, ¿no? De sistemas de imágenes, de imagen como un sistema para captar también la mirada y para introducir pienso que también, ahora que te estoy escuchando, lo pienso, digo, claro, también lo del Conti tenía algo que era como bastante dark, Uh-huh. ¿no? Que después se fue como corriendo un poco hacia algo más, como con un filo fantástico, o tal vez como con un filo más, como, no sé, una cosa un poco sobrenatural, pero no sé si es exactamente eso, pero como escenas o situaciones Sí, bastante más raras, digamos. Sí, como que después de eso la rareza empezó a tomar quizás más espacio en la imagen, pero en el sentido de que, por ejemplo, mientras te escuchaba pensaba, las otras instancias donde mostré la obra del Conti en otros espacios, fui incluso ya en ese momento sacando información de la narración, ¿no? Sacando información de qué eran esos retratos, de dónde venían, sino que permitir que la imagen tuviera la contundencia propia del material que ahí se mostraba, ¿no? No tratar de direccionar. Claro. Y frente a esto de los mecanismos, yo fui paulatinamente abordando más el mecanismo de la imagen y llevando un punto cada vez más sordo, digamos, un volumen mucho más bajo, el tema de lo narrativo. Porque digo, en la figuración es muy fácil, o no es muy fácil, pero es un espacio al cual se inclina muy fácilmente, que es lo narrativo, ¿no? Sí, claro, sí. Vos haces una imagen reconocible y ya enseguida estás simbolizando, narrando, claro, generando un significado. Lo interesante es poder
trabajar en ese, a mí lo que me interesa, ¿no? Poder trabajar en esa línea, pero desarticulando la narración. Claro. ¿No? O armando quizás ámbitos extraños dentro de esa narración. Claro, porque pienso que lo del Conti, tal vez en relación a todo lo otro que conozco, yo diría, en Sí. un punto conozco todo lo que hiciste después de eso, tiene que, en el caso del Conti, lo narrativo estaba como en el contexto también de la obra y un poco en todo lo que la obra enlazaba, Sí. ¿no? En relación a estas situaciones de madres secuestradas, chicas secuestradas que dan a luz en un cautiverio, digamos, en fin. Después tengo la sensación que las imágenes y las obras se fueron como volviendo hacia adentro. Sí. Y ya no había como una especie de contexto No, y eso fue algo hecho muy a conciencia, digamos, claro. ¿no? Porque por un lado creo que la experiencia del Conti fue tan extraordinaria y abrumadora al mismo tiempo que repetí una vez más ese proceso, ese sistema y ya vi que ya sentía que perdía fuerza, ¿viste? Ya no... Lo del Conti tuve que generar una situación para poder desarrollar ese trabajo. Después cuando vi que empezaba a repetir eso, ya, ¿viste? Se deshacía algo que me involucraba realmente. Claro. Entonces ahí sí creo que tuve que tomar un giro de eso. Claro, me acuerdo de esas que eran como pantallas, ¿no? Que eran, puede ser, ¿no? Unas obras que eran como con muchos monitores. Sí, Eso fue posterior Eso fue posterior claro. al Conti, que también, trataba de revivir un trabajo previo al Conti, que era como una especie de seriación de instancias distintas, pero ahí ya estaba trabajando algo que no me interesaba. Claro, después no tuvo continuidad. No. Claro. Y viste que eso es muy físico. No hay que funciona, pensar, funciona y se terminó, ya fue. Después no le dedicas tiempo, no lo continuás y... No, incluso te olvidaste que estabas en eso. Claro. Y después, Dieguito, ¿y cómo...? Porque después vinieron como toda esa serie de las obras de la muestra, me acuerdo, de Berlín, que ya empiezan como a aparecer como unas situaciones muy raras, como cosas que están como muy enfocadas, pero que no entendés de qué parte de qué son. Sí, esos trabajos están muy relacionados con esto que te decía de, por un lado, generar un tipo de pintura que capte rápidamente la atención, sí. el interés, el acercamiento, pero que una vez dentro borre los caminos de interpretación posible, claro, o de interpretación sencilla frente a eso que puede estar aconteciendo en la imagen, ¿no? Claro, que a partir, de hecho yo diría que a partir de ahí casi todas las obras tienen un poco ese aura, ¿no? Sí, porque creo que ahí hay algo, incluso después de eso, creo que se acentúa aún más la instancia de cada vez más rápido desordenar las líneas posibles de lectura, ¿no? Claro. Por eso en el proceso de trabajo me involucré o me incliné cada vez más a trabajar desde la atmósfera del color, desde el trabajo de color que va empujando distintas instancias formales y cada vez interesándome menos en esa primera pregnancia de la imagen. Claro. No, pienso en esta obra, el cuadro que es como de las últimas cosas que hiciste, que tienen justamente eso, ¿no? Como que tienen como una especie de única cosa, porque también hay algo que por ahí, yo pensaba que hay algo de que por ahí nos relaciona también, que es la cuestión esta cuestión también del reconocimiento y el desconocimiento de la cosa, ¿no? Como que tenés una instancia de reconocimiento de una imagen, pero a la vez después
después resulta como difícil saber en el marco de qué está a qué viene eso o con qué otras cosas está relacionada o estás viendo como un fragmento de algo que en parte lo reconoces pero no sabes en qué está en qué sistema está funcionando, no sabes en relación a qué otras cosas está funcionando. Es que eso me hace pensar, que me acuerdo una vez lo hablamos, y por eso creo que es tan difícil pensar realmente a priori una imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cada vez me voy alejando más de poder pintar con la tela en blanco. O sea, para mí, pones la tele y le tengo que dar un color y ahí ya estoy descontando algo. Claro. ¿No? Y a medida que vas trabajando, se va haciendo cada vez más estrecho, angosto las posibilidades de acción que tenés, porque se va concretando una realidad posible de eso. Claro. ¿No? Y creo que es algo que por eso también lo hablamos hace poco, que es un pensamiento que me surge a veces cuando veo tu trabajo. Ajá. Que es como, es tan brutal y contundente que a veces es como difícil entrar porque está el miedo de que sea difícil salir. Claro. ¿No? Como que hay algo que lo ves y es algo que ya está sucediendo y que te da la sensación de que va a seguir sucediendo. Claro. ¿no? Después de que te vayas. Después de que te vayas. Que empezó antes y va a seguir después. Que por eso me parece que toca algo y habiendo también conocido los distintos aspectos de donde te desarrollas. Bueno, habíamos dicho que nuestro primer encuentro fue a partir de lo sonoro, que vos viniste el taller para hacer un instrumento. En todas esas instancias es como algo que se da por completo, ¿no? Por totalidad. Claro, porque hay algo, ahí pienso que ahí hay una dinámica, es loco eso porque hay como, tenemos, si bien esto que decíamos, ¿no? De que el reconocimiento y el desconocimiento es algo que vuelve cercano a nuestro trabajo, también hay algo que pareciera que es opuesto, pero que no lo es del todo, sino que yo creo que en el caso, pero tal vez yo creo que es porque vengo más del palo del dibujo. Uh-huh. Y el dibujo tiene algo tal vez más, probablemente más racional, ¿viste? Por decirlo de algún modo, que tiene que ver con la explicitez total, ¿no? Y tal vez yo también creo que hay algo probablemente de un poco cómo me interesé o cómo fue mi interés por el arte contemporáneo, ponele, que tiene que ver con la cosa de exhibir todo, ¿viste? Mostrar todo, ¿viste? Que sea una planicie total y en esa, pero sin embargo lo que a mí me resulta interesante, y ahí también hay algo que por ahí nos acerca, que es la idea de que también hay algo muy raro en lo que, ¿viste? Como que hay algo que podés ver totalmente, ves todo, ves cómo funciona, ves todo, pero no lo entendés. No lo entendés, sí. ¿Viste? No se entiende. Entonces hay algo total, más raro todavía en algo que se te muestra todo, tenés exhibido todo, podés chequearlo, no hay como una cosa de fondo, ni hay posibilidades de entenderlo como con otra dimensión, poner metafórica, y sin embargo no es, es como, diría que es como inteligible, pero no es entendible. Claro. Podés entender que está ahí, pero no sabes para qué sirve, no sabes qué es. Yo creo que lo fascinante es que podás reconocer que algo está ocurriendo, que algo está sucediendo ahí, que es muy contundente y te afecta, aún sin poder entenderlo en términos
comunes del entendimiento, ¿no? Sí, sí. Es como una intuición más física frente a la imagen. Claro, todavía, creo que hoy cuando charlábamos antes de grabar, hablamos de la naturaleza de las cosas, ¿no? Que algo que, bueno, esta cita, esto que citaba de Les, de Godard, que decía, ¿viste? No la imagen justa, sino justo una imagen, ¿no? Creo que hay algo de eso que de maneras distintas nuestros trabajos por ahí resuenan también en ese lugar, en el hecho de plantar algo que de pronto vos conocés como todas las cualidades del elemento, de lo que se está, de la cosa que se te está exhibiendo, de la cosa que se te está mostrando, pero no sabes qué es. O no podés entender, de qué es eso, o para qué está ahí, qué está haciendo, qué está pasando. Hay algo de eso como de una especie de exceso de información por un lado y de falta total de información por otro, que es como simultáneamente produce como una especie de extrañamiento que no es el extrañamiento, diría, del surrealista, ponele, sino que es como un extrañamiento que es como, yo diría que es como, me animaría a decir que es ontológico, pero si entendiéramos esto que pasa como por entender, ¿no? Como, claro, yo lo que tratar de entender algo, ¿viste? Lo que pienso a raíz de esto que decís, uno podría decir cuando no es del extrañamiento que uno entiende del surrealismo, no es de la rareza de sustraer algo de algo ya dado, claro, sino que es como una extrañeza de algo que pasa por afuera de los horizontes que uno tiene comprendidos, ¿no? Claro, y a la vez es algo que te expone abiertamente el elemento, la cosa. Esa es en el caso, los dos obviamente que tenemos muchos matices en esos lugares. Yo creo que en el caso tuyo realmente eso que decías es muy, muy real, que hay que es como un fenómeno como de captura, ¿no? De la percepción, que te involucra en algo que realmente es como fascinante, generalmente son imágenes muy simples o son cosas que son pocos elementos, pero que a la vez te introducen dentro de esa imagen donde realmente hay como una especie de vértigo, de vacío ahí, que como si estuviera vaciada la cosa, ¿viste? Sí, por eso creo que es importante, yo reflexiono mucho sobre la temporalidad de ese involucramiento, ¿no? Frente a la imagen. Claro, el tiempo como de la mirada también. Claro. Que hay distintas velocidades que acontecen, ¿no? Claro, en ese sentido creo que, viste, lo mío es como, tiene como otra velocidad, es como, viste, no hay nada que interpretar, viste, no hay nada claro. que... Sí, por eso. Entonces, viste, es como martillar. Claro, es como ponerle play a algo y que ya esté por la mitad de... Sí, yo diría que es un poco eso. Es un disco que pones y ya arrancó. Ya estaba sucediendo antes que pusieras play. Bueno, algo de eso también me parece que está... me gusta como del choque como perceptivo, ¿viste? Del choque, del golpe a las sensorial que te interpela con algo que es como hipnótico en el sentido que te toma la percepción, pero a la vez no tiene ninguna profundidad, ¿viste? No tiene ninguna profundidad en el sentido de que no hay como, es la imagen más, esto que como la imagen que te remite a las imágenes y te remite a la imaginación y te remite a otras imágenes. No te demanda interpretación. No te exige nada. Sino es como
Sí, eso... Es como sí. una presencia muy, muy directa, ¿no? Sí, claro, porque en ese sentido como hay algo yo diría, yo hago una diferencia entre lo popular, en el sentido de la cultura popular, que podemos decir la cultura popular de los pueblos, digamos, de ancestrales, qué sé yo, y la cultura popular industrial, que vendría a ser como el pop, digamos, norteamericano, o el pop de las sociedades industriales, digamos, que a mí me interesa como eso pop que tiene la industria, digamos, que es como una especie de fagocitamiento permanente de la imaginación total que tenemos como especie que está fagocitando eso y lo está transformando Sí, en que productos. todo entra dentro de eso y sale de otra manera. Sí, que creo que eso, yo creo que las obras en algún punto como, viste, Nietzsche decía que como que todos los pueblos tienen como una especie de cielo conceptual de, que flota, con el cual uno se conecta y en algún punto piensa desde ahí. Eso es un poco lo que te hace pensar, digamos, ¿no? Y en algún punto yo creo algo de eso respecto de la imaginación, que es como, nosotros como que estamos dentro como de una nube, como una niebla de imaginaciones que son de todo tipo, de todo orden, que a la vez no son cosas muy dinámicas, digamos, ¿no? Y nosotros vamos como linkeando con eso, ¿no? Sí. Entonces en algún punto es colectivo siempre, o sea, una imagen siempre es colectiva, pero en algún punto es como que uno va generando como nuevos links, ¿no? Enlazando nuevas cosas de maneras nuevas o de maneras como inusitadas, digamos. Con esto un poco que decías vos, ¿no? Como con contemporaneidades, hay uno diría ahí también hasta una especie como de dimensión como de física de la imagen, digamos, ¿no? A nosotros que también en un punto creo que hay algo de lo físico que nos interesa, Sí. por el tipo de imagen también, ¿no? Creo que hay algo ahí también que creo que es muy interesante. Hoy charlamos también un poco de eso, la cuestión de que la imagen tiene una especie de naturaleza, naturaleza múltiple, o tiene una especie de, no tiene una identidad, por no sé, como dada. Sí, hay que crearla, digamos, ¿no? Claro, en un punto hay que producir algo que genere una especie que haga emerger, digamos, un tipo de imagen. Sí. Y pensaba que también el hecho de la iconografía, que uno podría llamarlo así, decir, bueno, un cierto tipo de iconografía, que en el caso mío, que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, la cosa más incluso bizarra del humor gráfico, de las ideas que hacen pasar esas cosas que son muy bizarras, de clase Z, o de la animación y demás. Vos que tenés también, por un lado, la cosa de la pintura, de la tradición de la pintura, que es que tiene también todo un costado de estudio, como podríamos decir, como de la corporalidad, de la organicidad, como que se tocan también en ese punto, yo diría como de la imagen de lo orgánico, de lo físico, ¿no? Que a la vez es iconográfico, en el sentido de que, bueno, es una imagen que representa eso, pero bueno, por ahí nuestras búsquedas también van por el lado de cómo hacer que eso tenga intensidad. Sí, yo creo que esencia. es como... es inevitable, sobre todo, por ejemplo, lo pienso en la pintura figurativa, hay un montón de, quizás deber ser, clichés, formatos ya preestablecidos, que parece ser que por el solo hecho de hacer una figuración ya estás respondiendo a todo eso. Claro, tal cual. Sí. Y hay gente que dentro de eso, de responder a esas cosas, pueden incorporar algo distinto, ¿no? Pueden incorporar alguna novedad.
Y hay artistas que, aún a pesar de usar todo eso, se instalan en otro lado, ¿no? Generan una otra cosa. Digo, yo veo tu trabajo y uno puede pensar en todas esas referencias, pero ya se instala en otra cosa. Claro. No es deudor de esas referencias. Ya está generando otra cosa. Claro, creo que hay un momento en el que vos decís, bueno, es como esas bandas que viste, bueno, todavía hacen rock, pero bueno, ya hacer rock sabiendo que ya no es importante hacer rock. Claro, que no es el hecho en sí. Claro, ¿no? ya no tiene, digamos, ya se sabe que eso está en algún punto, por decirlo, ya está como fuera de ser un registro importante sí, o no es determinante. No es lo crucial ahí, o sea, Claro, es esto. sí, claro. Yo es lo que intento hacer, lo que me interesa y que creo que veo muy reflejado en tu trabajo, donde uno puede encontrar o sea todas estas referencias, ¿no? O estas como mundos que se cruzan. Pero no es lo relevante ahí. Claro. ¿no? Ahí está pasando otra cosa que borra todo el resto, claro, ¿no? Y claro. lo pone en otra instancia. Claro, también pienso en cómo la... Por eso creo que el imaginario es lo que se construye y quizás toca tangencialmente un imaginario dado o cerrado o estipulado, pero no se queda ahí, ¿no? Sí. No habita ese espacio, habita otros. Sí. También pienso en el tema de las referencias porque creo que ahí hay como una cuestión como fuerte en la discusión permanente histórica del arte también, que tiene que ver con cuál es el universo de referencias que tenés pues no sé, en ese universo de referencias también un poco se juega en qué perspectiva un poco tenés de la cosa, ¿no? Total. Histórica, ¿no? Y a la vez también hoy, bueno, algo que charlamos también muchas veces es al respecto de cómo hay yo creo que en estas cosas que nos interesan a nosotros, que interesan a mucha gente también, que tiene que ver un poco con esto ponemos como la deformidad física, la imagen del cuerpo, la organicidad, la proliferación orgánica, podríamos decirlo, ¿no? También ahí se juega algo que es como, podríamos decir, que es como extracultural, en el sentido que es como una especie de fascinación por lo corporal, podríamos decirlo, y en algún punto es como está como por fuera yo pienso en las tradiciones, en esta cosa que viene a lo largo de toda la historia del arte, de personajes que siempre un poco vuelven a emerger esa misma situación, ¿no? de la deformidad física, la cosa grotesca, ¿no? Sí. La imagen como grotesca del cuerpo y que tiene, por un lado, para mí tiene algo que es como extracultural frente a una especie de, yo diría que hay como hoy una especie como de sentido común que es constructivista cultural, digamos, ¿no? Que eso es algo que tal vez hace no sé, 50 años tal vez no era así y existía tal vez una perspectiva mucho más romanticista, pero muy ingenua del arte, ¿no? Y hoy existe esta idea como determinista cultural y constructivista cultural, que es el sentido común más plano, ¿no? Sí, en las artes. Sí, en el campo del arte, yo diría también un poco alentado por esto, o diría expandido un poco más y profundizado por
por el hecho que el arte también se transformó en una carrera universitaria, entonces de pronto también te viste una especie de como, viste, de gente, digamos, como de planes de estudio, de paradigmas institucionales que están un poco instalados en esa idea. Sí, un poco como contrario a lo que uno podría pensar que debería ser, está cada vez más pautado lo que implica ser un artista, ¿no? Claro. En ese orden, ¿no? También creo yo por eso proliferan las instituciones de esa categoría, porque cada vez más personas responden a esas categorías, ¿no? Claro, sí, creo que lo que quería decir en algún punto también es que existe como una especie de relación que es como extracultural con las imágenes y que exceden, podríamos decir, como el campo cultural, que es del orden, uno diría como, ¿no? Alguien alguna vez dijo, bueno, que la música, en el universo del sonido la música era un planeta, digamos, ¿no? entonces diría, un poco parafraseando eso, diría, en el universo de las imágenes, el arte es un planeta, ¿no? Sí, o sea, nosotros vivimos en ese planeta, ponele, pero bueno, por eso en otros mundos. Eso lo posibilita que pasen cosas nuevas, porque si no, digo, nada nuevo emergería. Claro, bueno, esa es una discusión al respecto de si es posible lo nuevo. Quiero decir, no es una discusión que yo la plantee. Que está ocurriendo ahí. Claro, que desde una perspectiva muy culturalista o muy determinista, digamos, cultural, lo nuevo creo que es problemático. Yo que soy un bersoniano, digamos como un testigo de Bersón, soy un testigo de Bersón y un testigo de Spinoza, entonces más de Bersón probablemente en ese sentido. Obviamente, creo en lo nuevo, creo en la duración, o sea, creo en la temporalidad que produce lo nuevo, digamos, ¿no? O sea, el tiempo es la dinámica de lo nuevo, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a los trabajos, perdón. No, pero pensando esto que decías, te quería preguntar cómo, pues mencionaste lo del sonido, ¿cómo pensás tu imaginería, digamos, la imaginación que desarrollás en el dibujo en relación a lo que desplegás en el sonido? En el sonido. Y yo creo que por un lado hay una dimensión que es muy, podríamos decir, como muy física, que es que, bueno, yo hago otras cosas en plastilina también, claro, que son como, podríamos decir, como, para mí no son esculturas, pero si estoy en un lugar en el que no hay mucho tiempo para digo que son esculturas, pero en realidad yo he conseguido dibujos, al igual que los instrumentos y el sonido, en la manera de producir sonido, para mí está vinculado al dibujo. ¿Pero por qué? Porque es algo que yo modulo con las manos. Claro. Es algo que se modula con las manos. Y para mí hay algo también, otra cosa formal que es determinante ahí, que se construye por planos, ¿no? Es como un modelado 3D, digamos, ¿no? En los dos casos. Pero en el caso del sonido, a mí, por ejemplo, lo que me sucedió con el sonido me sucedió algo simultáneamente con lo físico, porque yo en 2010 más o menos empecé a hacer, me involucré como en una actividad física que era como unas clases de entrenamiento físico, que era como con danza y entrenamiento físico más de gimnasia, digamos. Y paralelamente empecé a hacer cosas vinculadas a la música. Yo toco un poco la guitarra, pero sé hacer 3 cosas en la guitarra. Y con eso y un poco un cambio de perspectiva sobre la música me permitió
vincularme al sonido, ir gradualmente vinculándome al sonido. Y el sonido a mí me abrió algo que es plenamente físico y casi exclusivamente físico. Y entonces me fui gradualmente también corriendo a una imagen que es pura imagen, ¿no? Entonces el sonido viste esa cosa que me gusta esa cosa, esa idea de que algo que libera otra cosa, ¿viste? Sí. Que es como algo que te permite ver otra cosa. Claro, viste, no sé, de pronto vos no sé, pienso que empezás a hacer una actividad muy distinta a la pintura y de pronto eso libera la pintura, ¿viste? No sé, la escritura, bueno, pasa un poco así, me parece, ¿viste? Bueno, la lectura te libera otra cosa. Te preguntaba el sonido porque yo, si bien nunca he hecho nada de eso, pero compartimos hace ya casi 10 años taller, hemos hecho movidas juntos, sonoras, sonora, hemos hecho festivales así de música experimental en el taller anterior, y a mí ya ese contacto de espectador y de testigo, digamos, de eso, ya me afectó de una determinada manera. Claro. Que me acerco a la imagen en muchos aspectos, en mi labor pictórica, en muchos aspectos distintos, gracias a esa experiencia. Claro, a partir de esas experiencias. Que como vos decís, es muy físico. Cuando yo me acuerdo haber estado presente en muchas de las noches sonoras que realizábamos, y es una apreciación direcamente corporal. Sí, no hay interpretación, no hay una... yo creo que ahí lo que pasa es que también, sobre todo la música experimental, después también uno ve cuando se va metiendo ahí que hay clichés también y hay un montón de cosas ya muy codificadas, pero sí creo que te libera... eso, te pone frente al sonido, frente al universo del sonido, y te habilita también a un punto como hacer cosas que desautoriza un poco la música, ¿viste? Que en mi caso, que también yo venía de por ahí tengo muchos amigos músicos, tengo hermanos músicos, en fin, como que te da hay mucha autoridad en el campo de la música, que uno tal vez, como nosotros estamos en la cuestión de pintar, de dibujar desde muy chicos, capaz que ni lo vimos eso, porque si lo vimos en algún momento, pero quiero decir, nunca sufrimos la autoridad como cuando intentás entrar a algo, a un lugar de grande, ¿viste? Claro, sí, te entiendo. Ahí está la autoridad, ¿viste? Cultural, que sea fuerte, pero me parece que a mí, en el caso de la música, tuve unas instancias previas con amigos que tenían concepciones de la música muy, muy flexibles, digamos, pero la música experimental sobre todo me parece que es como que te da una... es una cosa tan... yo diría que es el único under que existe probablemente ahora, tal vez haya algo entre, no sé, del universo de lo digital que tenga algo de eso y que yo no lo conozco, de la electrónica, digamos, pero la música experimental, incluso la electrónica experimental, tiene algo que es tan minoritario, realmente es tan delirante lo que sucede ahí. Y creo que en algún punto es como que, a mí personalmente, que para mí el arte es básicamente como un juego, no un juego, diría que es como una especie de puesta en marcha de la imaginación, en ese sentido decíamos, ¿no? Como esa especie de conectarse a esa nube de delirio. Sí, es como, de alguna manera lo pienso, es como ese espacio medio magma que se van configurando cosas, pero y algunas emergen, algunas no, algunas sobreviven, algunas no, pero es como que no
no hay parámetros a priori preestablecidos, ¿no? No. Cómo debería construirse algo. Yo creo que ahí hay algo de la desautorización de la música en pos de la experimentación, ¿no? Yo creo que uno podría decir cuál es la... Bueno, esto que planteaban Deleuze y Guattari, ¿no? Decían, ¿viste? O sea, es la experimentación contra el... O sea, en algún punto lo que es experimentable, si la experimentación existe, es porque todavía no está, la cosa no está hecha. Claro. La cosa no está dada. O sea, si la cosa estuviera dada, solo sería cuestión es esto un poco lo que es este determinismo de que hablamos. O sea, la cosa está dada, entonces listo, necesitamos especialistas que nos expliquen, que entienden mejor que vos, porque la experimentación nunca te va a llevar a algo nuevo, no existe lo nuevo. Pero si la experimentación existe es porque el plan no está cerrado, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece que es una afirmación que destierra totalmente el determinismo de que no puede ocurrir nada nuevo. Claro, yo diría que desautoriza cualquier institución en última instancia. O sea, obviamente hay las instituciones, las convenciones podríamos decir podríamos decir, experimentos, viejos experimentos en algún punto recogidos ya como experiencia, ¿no? Yo creo que hay ¿cuál es la diferencia entre uno diría la potencia del no quiero usar la palabra progresismo porque es una palabra, pero de lo que yo diría que hay una confrontación o hay un pasaje entre la experimentación y la experiencia. Cuando la experimentación se transforma en una experiencia, bueno, son convenciones. Claro. Las convenciones también sirven, obviamente, sirven para poner en juego cosas, pero nada, para la novedad solo aparece en el marco de una experimentación, no existe una posibilidad, no existe la posibilidad de algo nuevo fuera de algún tipo de experimentación con eso, ¿no? Hablando, digo, en el campo del arte, algún tipo estoy hablando en un sentido muy amplio, pero bueno, pero sobre todo en el campo del arte, yo creo que o sea, la experimentación en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de cosas, no de grandes cosas. Sí, no estamos hablando de grandes cosas, sino como de microexperimentaciones incluso, muchas veces, ¿no? Está ese caso de Brian Eno, para mí es también como una especie de modelo, o como una especie de posibilidad de la experimentación, ¿no? Eso que hizo alguna vez, grabó, no sé, 15 minutos en un parque y después dijo, bueno, voy a hacer un experimento. Voy a cortar 3 minutos y medio de este audio random de un parque en el que ladran unos perros, pasa un auto, un colectivo, y voy a tratar de aprendérmelo como una canción. Y se lo escuchó 85.000 millones de veces a lo largo de un mes y medio y después se lo quedó grabado como una canción, ¿no? Entonces sí, eso es un experimento. Claro. O sea, es un experimento sobre la percepción. O sea, uno diría, ahí hay todo un campo de investigación. Sí, lo interesante que me hace pensar también es que como el hecho de experimentar algo necesariamente te involucra con eso. Te involucra afectivamente con lo que estás haciendo. Sería muy difícil experimentar o tratar de experimentar desde una distancia, ¿no? Claro. Una distancia procesual. Se cumplió una hora, quiere decir. No, si querés lo paramos y seguimos un ratito.
¿no? Esto lo podemos cortar, lo podemos cortar ahí, preguntamos a la producción. No tenía idea de que teníamos un tiempo, claro. Nos echan. No, claro, habíamos puesto 1 hora, pero podemos seguir un toque más, que está bueno desarrollar algunas cosas. No, porque pienso, ¿no? Me quedé un poco también con lo que decías, o la manera que tenías de pensar tu trabajo desde que todo era un dibujo. Sí. Porque lo pensás de cómo lo vas construyendo, ¿no? Y cómo te involucras vos con lo que haces. Sí. Si quizás eso visto desde otra arista, alguien puede decir, bueno, es una escultura, o es música, o es sonido, o son dibujos. Pero está pensando una respuesta a un problema y no se está integrando con el problema realmente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Un poco lo que estoy pensando en voz alta, ¿eh? Sí. Para ver si se podría aplicar un pensamiento de esas características en un poco vos que mencionaste, Bresson, esta cosa de repensar realmente un problema. Arrastra sus soluciones, claro, ¿no? Porque estás involucrado con la gestación de eso, ¿no? Entonces, por eso me remití a esto que decías. Para mí son dibujos porque el ángulo sobre el cual se construye, sobre el cual se observa y se experimenta es este. Claro, ¿no? Yo creo que ahí hay algo, viste, que es un poco, cuando a principios del siglo XX se trató de establecer cuáles eran las cosas elementales de cada disciplina, del arte, de la escultura, de la pintura, del dibujo. Se planteó una cosa que por buenas razones se planteaba eso, ¿no? Que esto fue previo a que apareciera la cosa como transdisciplinaria o multidisciplinaria o transversal, digamos. Como cuál sería la esencia de cada... El arte conceptual, ponele, ¿no? Claro. Pero o el arte conceptual o todo lo que apareció después tanto con las vanguardias como con las neovanguardias de los 60 y los 70, que es decir, bueno, el dibujo es punto, línea y plano, la escultura es espacio, la pintura es campo de color, claro, digamos, ¿no? Yo creo que hay algo que sería complejo de desarrollar y que yo creo que no sé si podría desarrollar yo, es la idea de que el dibujo, la pintura y la escultura y todas las disciplinas tienen como una especie de perspectiva corporal distinta. Una especie de implicación corporal y mental que es distinta, y el dibujo para mí tiene mucho que ver con la imagen en un sentido casi como, diría, como de configuración de las imágenes, ¿viste? Por eso pienso en esta cosa que es plana, ¿viste? Como de que se construye como por capas, como cuando una impresora 3D imprime una imagen digital, ¿no? Un plano, un render, un archivo digital, ¿no? Las cosas que yo hago están un poco construidas así, como una imagen que a la vez ocupan espacio, por lo cual en algún punto es entendible que se plantee como una escultura, porque en algún sentido lo es, pero creo que desde cuando uno mira más en eso que decimos un poco, cuando lo ves más en el ángulo, cuando intentas ver como un poco el ángulo, eso ves que es más una imagen, son como imágenes superpuestas. Sí, creo que a mí me resulta muy, muy interesante el tema del ángulo por el cual se mira algo, porque ahí estás abordando directamente el problema. Y si pensás realmente el ángulo de un problema, como que medio que las soluciones las da la propia carne de ese problema. Sí, ¿no? sí. Bueno, uno podría decir que las obras son resoluciones de problemas. Claro. ¿No?
O sea, son problemas. Nuestro amigo Fabián Burgos tiene una... que pueda comentar sí, estas sí, cosas. Sí, tiene esta idea que yo creo que es real, es muy, digo, es comprobable eso, que es la idea de que no puedes mentir en el arte, no se puede mentir en las obras. Digo que las obras son todo lo que pueden ser y exponen todo lo que tienen, no hay manera no hay manera de escapar a eso, porque no hay otra, no hay algo que una segunda instancia que vos a la que tengas que remitirte que no esté implicada en la obra, quiero decir, ¿no? Materialmente digo, ¿eh? Sí, o sea, las obras son todo lo que pueden ser ahí. Es como decir, bueno, una canción, una pieza sonora, es todo eso que está ahí, no es otra cosa que no está ahí. Entonces es como mentir en el sentido de tratar de ocultar algo de lo que está ahí, ocultarlo en el plano en el que las cosas aparecen, es conceptualmente un absurdo. O sea, es absurdo, no se puede. Yo quiero decir, lo que digo es que cuando una obra no tiene un problema, no está resolviendo ningún problema, estamos hablando de problema en sentido, no es un drama, no es un... No, pero estamos hablando está bueno también pensar el problema no como algo con connotaciones negativas. No, claro, como en el sentido, no es un problema en el sentido psicológico, afectivo, no, es un problema en el sentido, no sé, como del orden de producir algo. Sí, del orden podríamos decir como del orden en el caso, en tu caso, del orden de la pintura, en el caso del orden del dibujo, ¿no? Y a la vez de lo que uno logra hacer con eso, porque no sé, una obra también es, como decíamos, ¿no? Una especie de perspectiva sobre eso, pero también, bueno, uno sabe que una obra, las obras que pueden, que abren una posibilidad de pensar algo nuevo, que generan, que tiene algún tipo de efecto sobre la percepción de otras personas, sobre la mente, la cabeza de otras personas, es porque lograron enlazar cosas que no estaban enlazadas hasta ahí. Entonces te permiten de pronto ver un nuevo dibujo, una nueva constelación de cosas que se reúnen. Sí, bueno, es lo que... No estaban unidas. Esto yo creo que decía Bacon, ¿no? Sobre la obra de Picasso, que le interesaba no tanto la obra de Picasso en sí, sino lo que la obra de Picasso le permitía ver, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro, tal cual, sí. Lo cual es muy difícil, a veces es como fascinante esa imagen, pero a veces es como difícil también, es algo muy difícil de hacer. Total, sí. ¿Viste? Que es como permitir ver otra cosa, ¿viste? Porque es como esto que decías vos, ¿no? Es como una especie la imagen es una especie como de trampa que te atrapa y te introduce ahí, te hace ver como a través de ella otra cosa, o te obliga en algún punto como... Sí, yo creo que hay que poder atravesar eso, ¿no? Es como como decir, también podríamos decir, la pintura de Pollock permitió que sucedan otro tipo de pinturas de lo que venía ocurriendo. Pero para que esas otras cosas ocurran hay que atravesar esa pintura, ¿no? Claro, tal cual. Yo creo que es como una especie de modelo de conocimiento, ¿viste? Claro. Pero es un modelo raro, ¿viste? Es como una especie de epistemología extraña, ¿viste? Porque es como conocer algo a través de otra cosa, pero que es como si fuese una especie de conocimiento sensorial que es muy, podríamos decir que es como muy tenue, ¿no? O que es muy sutil, o que implica una especie de intuición sobre la imagen o sobre el fenómeno, sobre lo que sucede, que te lleva a entender que hay algo, que eso te está llevando hacia otras cosas que, bueno,
no sé si uno puede saber tan claramente qué es lo que hay detrás de eso, pero bueno, pero hay algo. O sea, es como un canales, ¿no? Como canales. Pues yo creo que la imagen tiene... Sí, es como casi una, en ese sentido es como una percepción muy huidiza, ¿no? Como que es fácil de extraviarla, ¿no? Y a la vez hay vidas que se definen, hay vidas que, o sea, uno toma las decisiones de su vida a partir de esa cosa que viste a través de una. O sea, por eso muchas veces pienso que cuando se dice que, bueno, estamos en un universo de imágenes y ya no vemos nada, ya no se ve nada, creo que es muy ingenuo eso en el sentido. A ver, no quiero usar palabra ingenuo porque hoy me quejé de que se dará ingenuo por ahí a ciertas posturas que yo tengo, pero quiero decir yo diría que no es real eso, porque justamente la fascinación por ciertas imágenes hace que las personas hagan cosas muy locas, tomen decisiones sobre su vida, direccionen su vida hacia ciertas cosas. O sea que las imágenes, no estamos hablando por eso decíamos que el arte es un planeta en el universo de las imágenes, ¿no? Nada, hay una imagen de mujer que arrastra a los travestis, ¿viste? Sí, hay una imagen de una fascinación por la... Hay algo de esa fascinación por una imagen que a la vez uno diría es una multiplicidad de cosas también, ¿no? Que te arrastra a hacer cosas que son muy locas, o sea, son cosas muy riesgosas. Quiero decir, hay como una especie de peligro también ahí, de riesgo. No me acuerdo de quién es el texto, pero hay un escrito sobre la obra de Lovecraft que pone justamente el foco ahí, ¿no? Como la fascinación que tenía sobre la exterioridad de las cosas. Sí. Lo llevaba a generar ese tipo de horror cósmico. Claro. Y bueno, y eso arrastró una obra, ¿no? Eso generó claro, casi una vida, digamos. Está esta idea de Berzón de que los filósofos tienen una sola idea y que es tan extremadamente simple que no puede decirse y por eso escriben toda su vida, digamos, ¿no? Hay algo un poco de esto también, ¿viste? Como una imagen que ese es un orden de la imagen también. Pero creo yo que ahí hay algo que es un poco secreto, un poco hermético, que no es del todo develable y que no es conveniente develar. Que diría que es como como esa cosa como el factor, ¿viste? Hay un factor que circula dentro de todo esto que estamos diciendo y que arrastra todas las cosas hacia un lugar que es como, diría yo, que es como un poco de esto, de que es como en el que las cosas se decantan, digamos, en el que las cosas se mueven, en el que las cosas se transforman y que no es del todo transmitible, pero que circula alrededor de todas estas cosas que estamos diciendo y de las obras un poco que creo que como que cada uno intenta hacer también ahí, intenta poner en juego en su obra, en lo que puede hacer con eso también, que es un poco, que creo que es lo que hace que exista esta, o se intente producir esto que es como una especie de fascinación o de fuerza que te arrastra, ¿no? De captar esas fuerzas como, sería como afectivas que las imágenes pueden tener y pueden hacer que las personas de pronto se conecten, ¿no? Hagan un pasaje hacia mundos raros, digamos, ¿no?
Sí, es como un salto del pensamiento, ¿no? Porque no es algo que lleva necesariamente un correlato orgánico, sino que de pronto No, irrumpe, claro. ¿no? Claro, no, uno diría que es como una... pensaba que es como una especie bueno, esto que decíamos, ¿no? Canales, no canales, canales de transformaciones secretas, vínculos ¿no? de entre las cosas que impensado, ¿no? Eh, Hay algo creo, de una tendencia a lo fantástico por ahí que también tu obra tiene, eh, a lo raro, podríamos decir, como en general, ¿no? Esta idea de como enrarecer las cosas, ¿no? Sí. Que uno diría, bueno, está en un lugar que es un cuadro colgado, bueno, lo ves ahí, bueno, no importa, ahí, o en todo caso, ahí está, ahí está la disputa, o ahí está en juego algo, en ese punto, y en otros lados en otros lugares, digamos, pero Sí. sobre todo ahí. Lo interesante de eso es que si tocas ciertos núcleos es algo que tampoco se agota como en el primer acercamiento, ¿no? Exacto. Por eso uno puede convivir con ciertas imágenes y siguen develando cosas, siguen sacando cosas. Claro. Siguen saliendo. Por eso lo interesante esto que decías de una obra que me permite ver algo, ¿no? Una Claro. imagen que me permite ver otra cosa. Bueno, eso, si eso ocurre, no se agota en la primera mirada. Sí. Es fascinante y a la vez como muy complejo es como una dinámica muy compleja y a la vez que tiene que ver un poco con esto que decíamos de que hay que producir eso. No está dado. Hay que inventarlo. No está dado, nunca se sabe si uno se va a lograr eso. No lo sabemos del todo si hemos logrado eso. No, y no se puede repetir tampoco, porque no es que se pueda analizar algo que aconteció de esa manera, extraer sus causas y repetirlo. Sí, uno podría decir. Tiene que estar dentro del campo de la incertidumbre también. Sí, creo, bueno, ahí hay que ver siempre también en el sentido de que yo no sé si siempre se produce una obra, ¿no? Cuando uno hace, ¿no? En ese sentido, creo que sí, sí, ¿no? Es decir, no sabemos si eso es una obra, hay un... No, por eso no hay un andar con certezas de eso. Claro. Y no es que pintar un cuadro genera una obra. Claro, sí, creo que, bueno, también pienso que también una obra, un poco como clásicamente solía decir, viste, es como un corpus de obra, ¿no? Es un cuerpo al que se le van, viste, incorporando cosas. Yo creo que también uno, ya como hace tal vez mucho tiempo que nos dedicamos también a esto, también estamos como en un punto en el que, o también lo que yo es que nosotros también vamos como, se va paralelamente a las obras que particularmente se van haciendo en un momento, o van las obras nuevas o cosas que van surgiendo, que van como desprendiendo esa... que van en algún punto como impregnándose de las ideas que uno va teniendo, a la vez también se va desarrollando algo que uno podría decir muy tal vez con mucha suerte, una especie de pensamiento sobre lo que podría ser eso, cómo funciona eso, ¿no? Sí, como distintas instancias de sí, como una especie de pensamiento sobre la práctica. En el caso nuestro, quiero decir, bueno, esto, ¿no? Siempre charlamos, compartimos el taller hace mucho tiempo, entonces estamos siempre viendo lo que está haciendo el otro, entonces siempre estamos charlando sobre eso y compartiendo también un montón de otras cosas, entonces creo que en ese sentido
a la vez que cada uno piensa su propio trabajo y lo va como meditando en algún punto, también tenemos esta especie de espacio común que Sí, frente a esa idea a veces pienso, desarrolla eso, ¿no? no sé qué opinás, quizás yo creo que hay obras que su idea más contundente es en la totalidad de esa obra, y hay obras que quizás es más en singularidades que lograron acontecer del desarrollo de ese artista, digamos, ¿no? Me acuerdo el otro día hablábamos del trabajo de Noé, Sí. que la obra de Noé es la totalidad de la obra de Noé, Claro. ¿no? Como que su pensamiento y su fuerza y vitalidad estaba como que por todos lados impregnaba cada cuadro. Entonces no es mirar un cuadro, sino que ves la totalidad del modo de producir y de pensar, ¿no? Un poco como podría ser, no sé, César Aira, cómo escribe y Claro, sí, sí. produce Sí, todos los días. Sí, pienso que también ahí, bueno, hay como eso que decimos, que hay como lo que ves que hay algo de la forma, digamos, hay como una voluntad y una energía que atraviesa como todo lo que pasa, y la forma puntualmente que toma cada una de las obras, muchas veces no, creo que decíamos eso, que en algunos casos vos decías, bueno, te puede decepcionar, no decepcionar, digo, puede no gustarte una parte grande de la obra, puede no gustarte una serie de obras, pero a la vez hay algo en el conjunto. Sí, como que responde a la totalidad. En el conjunto y en lo que pone en juego esa obra, que nada, que no tiene una forma precisa y que no puede ser reducida a una forma, y que es alucinante, ¿no? Es como que el planteo de esa obra no pide el análisis de una parte, Sí. pide la apreciación ¿no? De alguna manera como que Te obliga a ver en la totalidad, te obliga como a tener en cuenta la totalidad, claro. ¿no? Sí, creo que como pocas obras por ahí como el experimento está en la totalidad, al mismo tiempo que también está en cada una de las partes. Sí, no disminuye la parte, pero siempre como que contempla la... Claro, hay como una... siempre está como la totalidad en cada una de las partes. Claro. Eso es loco también. Sí. Che, Dieguito... nos fuimos al carajo, ¿no? Nos fuimos un poco. Pero tal vez también podemos, como para ir cerrando también la charla, que en algún punto tampoco va a ser la última, porque esto es como un material que también queremos generar para la gente que viene al taller, y bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Pero pensamos también un poco muy brevemente también contar algo que nunca contamos también, creo que en público del todo, que es un poco que estamos en un taller nuevo, pero porque se nos quemó el taller. Se incendió el taller anterior. Tuvimos la experiencia extraordinaria de vivir un incendio. O sea, estamos en la exclusivísima lista de artistas a los que se les quemó el taller. A los que se les incendió el taller. Que hay una lista realmente muy, muy pequeña y muy exclusiva, o sea que pertenecemos a ese club muy exclusivo de gente artista. No, bueno, creo que también esa experiencia nos impulsó a no demorar más este ensayo de charla que veníamos pensando hace tiempo, ¿no? Que teníamos así como muy brevemente, nosotros compartimos un taller que a la vez fue tu taller durante muchos años, fue el lugar donde vos estudiaste. ¿Empezaste a estudiar arte? Empecé a estudiar ahí en ese... sí, fue cuando empecé a hacer como un estudio ya intensivo, y después viví ahí. Después cuando empezamos a compartir el taller, vos te mudaste a una me casa. Me mudé y compartimos taller hasta hace 2 años que
que se incendió, que se fue incendió. el 27 de octubre, el viernes 27 de octubre a las 3 de la tarde, porque yo estuve ahí, yo estaba en ese Sí, vos lugar fuiste ahí testigo. con Victoria, estábamos pasándole resina a una pieza de plastilina y estaban arreglando el techo del taller, colocando membrana asfáltica con fuego. Parte del fuego se filtró en todo el taller y se incendió el taller, ¿no? Sí. Fue un taller que lo empezamos compartiendo con Ale Leonelli, entre los tres, Ale, vos y yo. Después fue como cuando yo me mudo, el proyecto original era Ale, los vos y tres. yo. Después Ale pasó a tener como una sala de ensayos en el espacio hasta el 2020 más o menos. Fue del 17 al 2020 más o menos. Hicimos un montón de cosas ahí como de recitales, de música experimental, ciclos de poesía. Muestras, hicimos una clínica, hicimos... bueno, vos diste tu taller ahí. Ambos dos dábamos clases. Damos talleres. Y bueno, el taller se incendió esto decíamos, el 27 de octubre del 2023. Clausuró de manera inapelable todo lo que se venía. Fue una catástrofe total, pero por suerte no hubieron heridos ni nada. Pero se quemó íntegramente el taller. Después, todo el 2024... mucha de la obra que quizás mencionamos hoy, la verdad una que parte, ya no existe, ¿no? Yo diría el 95% de lo que vos tenías, el 95% de lo que yo tenía, que era un montón. Probablemente vos tenías muchas más cosas que yo, por los años que viviste ahí, por todo el tiempo que había cosas aparte de otra gente ahí que casi todo se quemó. Sí, los laburos de los alumnos, de la gente que participaba en los talleres. Y después, durante todo el 2024, vos tuviste el taller que tenés en tu casa, digamos. Yo tuve un taller que me lo prestaron a Ale ahí en Bastet, todo el 2024, y después a fines del 2024 empezamos a pensar la posibilidad de alquilar un taller juntos de nuevo, de armar un taller de nuevo. En Río de verdad también fue algo muy rápido, como que... Creo que lo pensamos ahí como en tipo fines de octubre. Sí, lo consideramos, tuvimos que 3 semanas, un mes. Sí, creo que un poco a fines de octubre y una parte de noviembre buscamos espacio, encontramos y en diciembre y el 2 de diciembre nos dieron la llave y estuvimos todo diciembre, todo enero laburando y armamos esto. Así que se fue como un delirio yo creo que fue probablemente el trabajo más intenso que hice en mi vida. Creo que todavía estamos recuperando el riesgo físico. Pero bueno, creo que esto es como una larga introducción para decir que es como que volvimos. Sí, bueno, no está mal que este video, este registro sea como medio inaugural del taller, sí, es un poco, creo que un poco lo pensamos, como decíamos, para gente que los amigos de la gente que conoce el taller circula vienen al taller a hacer cosas y por ahí conocen nuestro trabajo, no nos conocen a nosotros, ni idea, pero bueno, también es un poco inaugurar el nuevo espacio que con mucho esfuerzo hemos rearmado un espacio que a la vez también es para otra gente, ¿no? Sí, creo que es parte de la alegría que insufla todo eso. Es parte de la alegría que compartimos, sí, de volver a compartir un espacio y de reanudar eso que teníamos. Y bueno, pero también un poco contar la historia porque por ahí nunca hicimos nada, nunca comentamos nada ni hicimos, pero por ahí el nuevo espacio tiene que ver con que el anterior taller nuestro se incendió. Hay gente que todavía toca el timbre en Praga. Así que bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Estamos ya... No sabemos cómo cerrar, Juanpi. Cerrando la... Otro amigo acá que viene a colaborar. Juanpi Dallas ahí produciendo esta charla que como siempre se desbanda pero no hemos sacado el cuero a nadie con nombre, así que nos cuidamos un poco ¿no? Ahí ya estaríamos, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Y
Bueno, taller Hondo, que Hondo con doble N, que es un nombre que lo creamos con Ale Leonelli. Sí, sí, sí. Y que no tiene ningún tipo de significado. No tiene ningún tipo de significado. Más que un juego con las palabras, ¿no? Creo que tuvo bastante aporte de Ale ese nombre. Sí. Le pusimos. Tuvo la primera etapa en Chacarita, tuvo un poco una imagen que le dio Ale. Y ahora tiene un poco otra imagen que le dimos un poco entre los dos. Puso otra instancia. Le quisimos, mantuvimos el nombre, pero quisimos darle como por ahí una impronta más distinta, nueva. Y nuevo espacio. Y nada, el espacio la verdad que estamos felices porque es un lugar que no... O sea, en algún punto los casi 8 años que compartimos en Chacarita, toda la tarea que hicimos como de adaptación de ese espacio lo hicimos acá en 2 meses. Sí. En poco más de 2 meses. Y nada, es como... Sí, como que hoy por hoy este taller es una síntesis de toda la experiencia adquirida en Tal cual, Fraga, en esos años en Fraga. Sí. Que 7 años fueron acá sintetizados en un mes y medio. Sí, totalmente puestos, condensados en muy poco tiempo. Y bueno, qué sé yo, tráiganos plata. Vengan y déjenos plata de bienes, títulos de propiedad, cosas que nos ayuden a pagar esto.